Buen día, mis hermanos queridos, Dios les guarde. Espero que la gracia del Señor esté fluyendo sobre la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más adorar su nombre, exaltarle todos juntos, unánimes, tal como la palabra del Señor nos manda. En este día queremos felicitar a todos los que cumplieron años con bendición de parte del Señor. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre tu vida. También queremos bendecir a todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios, específicamente por YouTube, para todos los que nos ven a través del mundo, de todos los países donde llega la señal. Queremos dedicarte una bendición de parte del Señor. Que la palabra del Señor haya cabida y dé fruto en tu vida de manera especial. Quisiera que continuemos tal como hemos estado estudiando la palabra del Señor juntos y hemos estado compartiendo las últimas semanas. Que vayamos a la palabra del Señor para que juntos podamos continuar donde nos quedamos la semana pasada. Les invito a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, donde podemos leer la palabra del Señor de esta manera. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si nosotros leemos el versículo 15, que es el versículo en donde estaremos enfocados en este día, leeremos el versículo que dice de esta manera. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En los versículos anteriores, Pablo nos estuvo hablando acerca de la necesidad de que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de el tema que Pablo presentó en ese momento, que es que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y hablamos la semana pasada acerca de la altivez del corazón y cómo el espíritu competitivo de nuestras vidas puede llevarnos a tener actitudes insensibles y a querer darle alimento a nuestra carne, tratando de alcanzar las metas a toda costa. Y como nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, estamos dándole lugar a la carne con ese espíritu competitivo. Cierra tus ojos en este momento y vamos a orar por la palabra de este día para que el Señor hable a nuestros corazones. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias. En esta mañana te pedimos que tú hables a nuestras vidas y nos dirijas. Te necesitamos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pablo nos dice que tenemos que liberar nuestro entendimiento del entendimiento que viene de este mundo, de la cosmovisión del mundo. Que no nos adaptemos a la forma de pensar de este mundo, sino que nos transformemos por la renovación de nuestra mente. Y una de las cosas que traemos por default en nuestra naturaleza pecadora, que viene con nosotros en nuestra naturaleza pecadora,
es precisamente la altivez. Una de las cosas que Pablo señala, y es la que hoy quiero enfatizar, es que en la vida hay diferentes cambios, momentos de tribulación, de angustia, de crisis, de tragedias, de pérdida, de dificultad. Cambios que muchas veces algunos son para bien, pero otros lo son para traer dolor y angustia a nuestra vida. Por eso Pablo, en el versículo 15, nos recomienda gócense con los que se gozan, hablando de las situaciones agradables y positivas. Pero al mismo tiempo nos dice lloren con los que lloran, hablándonos acerca de las situaciones no tan agradables que puedan suceder en nuestra vida. Este entendimiento sobre los cambios de la vida es muy importante, porque cuando Pablo dice que renovemos nuestro entendimiento y que no nos adaptemos a la forma de pensar del mundo, precisamente se está refiriendo a que en verdad el mundo tiene una forma muy simplista de ver la vida. Una de las cosas que Pablo está presentando en este texto es que él está hablando de la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Cuando Pablo dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, nos está invitando a que participemos en los sentimientos de los demás, aunque la realidad sea distinta para nosotros. Debo reconocer que en mi caso, como hombre, los hombres no somos tan empáticos en muchas situaciones como cuando usted va a un velorio. Usted nota que las mujeres tienden a hacer empatía y a ponerse en los zapatos de las personas que están que han sufrido esa pérdida. Incluso las mujeres muchas veces lloran rápidamente, nada más entran al velorio y ven a las personas que están dolidas, empatizan y pueden llorar con el que llora más fácilmente que como lo haría un hombre. Y eso es precisamente esa empatía. Gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero cuán difícil es hacer eso muchas veces. La pregunta que debemos hacernos: cuando tu hermano triunfa, ¿te sientes que tú también has triunfado? Cuando tu hermano fracasa, ¿sientes que tú también has fracasado? Porque estas ideas parecen sencillas, pero nuestra carne realmente no funciona de esa manera. En nuestro interior hay una batalla interna, ya que hay muchos pensamientos que hemos aprendido en este mundo y nuestra propia naturaleza carnal nos juega y nos traiciona muchas veces. Y cuando vemos que una persona ha pasado por un fracaso, por una prueba en nuestros corazones, tendemos a juzgar el fracaso de los demás. Y llegan a nuestra mente muchas veces sin darnos cuenta, llegamos con una actitud arrogante a juzgar lo que le ha sucedido a los demás. Esa actitud arrogante es la que Pablo precisamente está tratando de combatir cuando nos dice que no tengamos un mayor concepto de nosotros del que debemos tener, y que se puede reflejar en el momento en que enfrentamos o cuando nos encontramos frente a una persona a la cual le ha sucedido una desgracia, y como personas que nos sentimos más importantes, nos sentimos como estamos fuera de esa situación, como no estamos pasando por esa situación, podemos caer en la tentación de juzgar y pensar las razones por lo que le pasó ese fracaso a esa persona, o por cómo yo no haría y cometería los errores que cometió esa persona. Piensa por un momento, ¿cómo se sentiría esa persona si se enterara de que en su momento de opinión
tú lo que estás es simplemente juzgando y buscando todos esos detalles. ¿De qué manera eso ayuda a la persona que está sufriendo? Sin darnos cuenta, nosotros en vez de ser empáticos, muchas veces, y en vez de identificarnos con el que ha sufrido una desgracia, nos convertimos en jueces. Lo que Pablo nos está invitando es que entendamos y tengamos una comprensión de cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que no tengamos un entendimiento de la vida como la tienen las personas del mundo. Hay que entender la realidad del día malo y qué significan los momentos de dificultad conforme al corazón y a los propósitos del Señor. La doctrina de los judíos sobre las desgracias era que ellos pensaban que las cosas malas le pasaban a los hombres malos. Era muy simple. Ellos leyeron en Proverbios capítulo 16, versículo 4, que dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y al impío para el día malo. Así que, como ahí dice que el impío está hecho para el día malo, entonces el día malo, por consiguiente, le debe llegar a los impíos. Así que no fue extraño que los discípulos le hicieran esta pregunta a Jesús en Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ese era el entendimiento que tenían es el entendimiento judío, terrenal y carnal, una visión muy limitada de los propósitos de Dios y de las obras y los caminos del Señor. Ellos pensaron, si este hombre nació ciego, es porque sus padres cometieron una falta. Y Jesús entonces les responde y le dice, ni este pecó, ni sus padres tampoco, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto era parte de la obra de Dios, quien en su soberanía había permitido que esto sucediera para mostrar su gloria y para manifestar su obra en ese día en que Jesús iba a llegar a ese lugar. Así que la visión de los judíos para aquel tiempo era la misma visión que tenían los amigos de Job. La tesis de los amigos de Job acerca de lo que le estaba sucediendo a Job en ese momento era que a quien le llega una desgracia es siempre causado por su propio pecado. Por eso, en el capítulo 8, versículo 4, le llegaron a decir al mismo Job en su propia cara, si tus hijos pecaron contra Dios, contra él los echó en el lugar de su pecado. Todos sabemos que todos los hijos de Job murieron en un desastre, en un accidente, en una casa que le cayó encima, todos y murieron. Pero ellos, estos amigos de Job, lo que vinieron a decirle, ellos pecaron porque Dios los echó en el lugar de su pecado. Es lo que ellos han recibido es el pago de su pecado. Así que ellos llegaron juzgando la causa de la desgracia ajena. Siguen diciéndole en el capítulo 11, versículo 11, porque el que conoce a los hombres vanos ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso, hablando acerca de Dios. Él está diciendo, Dios castiga el pecado. Y si Dios ve el pecado y ve a los hombres vanos, Dios no hará algo. Lo que está diciendo con esto es, Dios lo que hizo fue actuar para castigar al pecador con todo lo que te ha pasado. El capítulo 4 dice, los que harán iniquidad siembran injuria y la ciegan y perecen por el aliento de Dios. Así que ellos presentaron aquí un entendimiento de la voluntad de Dios en la cual ellos entendían que todo aquel que hace lo malo, aquel que hará iniquidad y siembra injuria, la va a cegar. Y Dios lo va a castigar por causa de ese pecado. Así que según ellos el caso estaba muy claro. Todo lo que le había sucedido a Job había sido porque él se había apartado de Dios y Dios estaba castigando su pecado. Además, en la conversación de ellos se nota algo que si lo analizamos con cuidado, podemos darnos cuenta que detrás de estas palabras había un espíritu de arrogancia,
de altivez y de orgullo. Miren la recomendación que ellos le dan y le dicen, si tú de mañana buscares a Dios y suplicares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Así que básicamente lo que ellos le están diciendo a Job, si tú fueras limpio y recto, entonces Dios estaría a favor tuyo. Este legalismo, estas palabras que tratan de definir en blanco y negro los propósitos y los caminos del Señor, más luego el mismo Señor traería a la luz que todas estas palabras en realidad no estaban hablando la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del hombre. Una de las cosas que Jesús aclaró a los judíos de aquel tiempo es que muchas veces pensamos que la buena suerte de no haber sufrido X accidente es un sinónimo o una muestra de que somos mejores que los que sufren esas tragedias en la vida. Estuvo el caso de una torre que le cayó a 18 personas y Jesús le hace este señalamiento a sus oyentes y les pregunta, ¿o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Piensan ustedes que esa tragedia les sucedió porque ellos eran más pecadores? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que Jesús aclara, la razón de que le haya sucedido esa tragedia a esa persona no significa que ellos sean más pecadores que los demás. El hecho de que a alguien le suceda una desgracia no significa que esa persona, que tú seas mejor que esa persona, que tú seas más recto que esa persona y que esa persona sea más pecadora que tú. No, sino que dentro de los propósitos del Señor, Él ha determinado lo que ha de suceder en nuestras vidas. Y en nuestras vidas pueden suceder tres tipos de dificultades, las cuales quiero mencionar rápidamente en esta mañana. Las tres tipos de dificultades que podemos encontrarnos en la vida. Una son las disciplinas o consecuencias por nuestras malas decisiones. Sí. Lo segundo, podemos encontrar una prueba para mostrarnos nuestras debilidades y ayudarnos a crecer. Y tercero, podemos encontrar una tentación que puede venir de parte del maligno. Una disciplina es una consecuencia por nuestras malas decisiones. La palabra de Dios dice en Hebreo capítulo 12, versículo 6, que el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, dice el verso 8, si tú estás sin castigo, entonces sois bastardo y no hijo. Lo que quiere decir es que cuando cometemos faltas, el Señor se encarga de encontrar formas de que lleguen las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros errores y de nuestras rebeldías. Y que esto es una muestra del amor de Dios, que nos está tratando como un padre que cuando ve que su hijo está caminando mal, le hace sufrir las consecuencias para lograr encaminarlo por el buen camino y corregirlo. Todos podemos ser objeto de la disciplina del Señor, si somos sus hijos. En Jeremías 31, 18, la palabra de Dios dice, ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Hazme volver. Y ese es el propósito de los castigos. El Señor nos castiga para hacernos volver, para que seamos restaurados. Así que este es uno de los primeros casos que podemos ver cuando el Señor hace venir las consecuencias sobre la vida de alguien que quizá ha estado cometiendo algunos errores.
Porque cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, dice Pablo en 1 Corintios 11:32. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta. El hecho de que una persona esté sufriendo las consecuencias de su falta no me da derecho a mí, que no estoy pasando por esa situación, de alegrarme de la ruina de mi hermano o de la tragedia de mi hermano o de lo que le está sucediendo. No te alegres del mal ajeno. Si vemos en la palabra en Abdías, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. Así que sí, Judá estaba en desobediencia de parte del Señor. Pero a los espectadores, a los que están mirando de lejos la situación de este pueblo rebelde, se le está diciendo, mira, no te alegres de que tu hermano, no te alegres de que llegó el día del castigo de tu hermano. No te jactes de eso. Porque muchas veces la arrogancia y la altivez y el orgullo nos hace sentir como que estamos en una posición de mirar al otro y opinar y decir, mira, está recibiendo lo que se merece. Yo sabía que lo iba a recibir. Eso estaba claro. Ten mucho cuidado. Incluso es tan así que la palabra dice en Proverbios 24:17, no te regocijes cuando caiga tu enemigo. Y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. Así que los caminos del Señor no son tan sencillos. El Señor nos está diciendo, no te confíes por el hecho de que el Señor ha castigado a tu enemigo y te alegres de ese castigo que has recibido. Es increíble. Lo que el Señor está tratando de decirnos es que debemos cuidar nuestro corazón de que no se llene de soberbia y que seamos tan sensibles incluso de no desearle el mal aún a nuestro propio enemigo. Y puede venir la tragedia. Y puede venir el castigo. Por las consecuencias pueden llegarle al que esté caminando mal. Sin embargo, a mí no se me permite alegrarme de ello. Por eso es que el Señor nos está hablando a través de Pablo de que renovemos nuestra manera de pensar. Porque en el mundo, cuando un enemigo le sucede una tragedia y le llega el castigo, entonces en el mundo lo que hacemos es que nos alegramos. O cuando en el mundo miramos a alguien que sufre un fracaso y está recibiendo las consecuencias, las personas dicen, tú ves, yo sabía. Pero no así en Cristo Jesús. No así en Cristo. Ese no es el espíritu de Cristo. Ni aún de nuestros enemigos podemos alegrarnos cuando estén pasando por un momento de dificultad. La mano del Señor está corrigiendo a aquel que ha cometido la falta y es mejor mantenernos humildes, porque si nosotros nos alegramos o si nosotros criticamos o si nosotros juzgamos al que ha cometido la falta en medio de las consecuencias que está recibiendo, entonces el Señor pudiera hacernos partícipes de ese mismo castigo por nuestra insolencia y nuestra arrogancia. Debemos ser humildes delante del Señor. Y por eso, lo segundo que voy a señalar, que estaba en tercer lugar en la lista, pero lo voy a señalar en segundo lugar, es las dificultades que vienen muchas veces en forma de una tentación. Otra forma de dificultad que puede venir son las tentaciones, porque no todas las dificultades se sienten mal. Sí, una tentación es un impulso de hacer o de tomar algo que es atrayente, pero que puede resultar inconveniente. O sea que es algo que te atrae, pero al mismo tiempo que tú sabes que te va a causar un problema. Esto puede ser una cosa, una situación, algo que puede convertirse en algo irresistible para ti.
Leemos la palabra del Señor. Varón, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Así que cuando somos tentados, ¿por qué? Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Somos tentados por nuestro propio deseo. Y no necesariamente es algo que se siente mal. Esta situación, como en el caso de José, que fue tentado por la esposa de Potifar, y dice que ella hablando cada día a José, dice que aunque ella le hablaba, hablando ella a José cada día, que él no la escuchó para acostarse al lado de ella o para estar con ella, pero cada día ella le hablaba para que ella se acostara al lado de él, para que él estuviera con ella. Y llegó un día que lo asió por la ropa, acuéstate conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta es una historia de una dificultad que tuvo José, pero esta no es necesariamente una dificultad desagradable. Para muchos hombres dirían, pero eso no fue una dificultad, eso fue una oportunidad que él tuvo. La realidad es que las dificultades pueden venir en forma de una tentación que puede ser, en este caso, para José fue el sexo, que fue algo que se le ofreció a José, pero también puede ser el dinero, por ejemplo, puede ser una tentación. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice, y el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas, dice la palabra del Señor. Yo tengo un amigo que tuvo una dificultad con dinero. Él estaba en su casa y cuando se levantó, salió al patio, se dio cuenta que alguien había tirado una maleta al patio de su casa, una funda, una maleta que estaba llena de dinero. Cuando él abre el bulto, se encuentra que había más de 150,000 pesos en el bulto. En ese momento, él podía hacer dos cosas. Cuando llegan este tipo de dificultades a la vida de uno lo puede ver de diferentes formas. Las personas que tienen un entendimiento distorsionado de quiénes son ellos, pueden llegar a pensar cosas extrañas como decir, bueno, mira cómo Dios bendice a sus hijos. Que eso es lo que él pudo haber dicho. Mire cómo Dios le trae las bendiciones a sus hijos queridos. Eso era que el Señor sabía que yo necesitaba esos chelitos. Y mira cómo el Señor me ha bendecido en este día. Él pudo haber pensado de esa manera. Pero sin embargo, lo que él hizo fue que fue a la policía, llamó a la prensa, reportó el dinero y no cayó en esa tentación de apropiarse de algo que no era suyo. Y se libró de las consecuencias que podían venir. Pero no todos lo vemos de esa manera y no todos vemos eso como una dificultad. Muchos lo ven como una oportunidad. Yo me imagino a una persona llena de fe diciendo, eso fue Jehová que le quitó el dinero a los impíos para dárselo a los hijos de Dios. Pero la realidad es, mis hermanos, es que las tentaciones
vienen a nuestra vida con un propósito de parte del Señor. Aunque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y que cada uno es tentado por su propio deseo. Y la Biblia nos dice que debemos soportar la tentación. Tenemos que entender que Dios permite esas tentaciones para que nosotros aprendamos a encontrar y a usar las vías de escape que Él nos ha provisto. Cuando se hace un simulacro de terremoto, cuando se hace un simulacro de terremoto, se le enseña, o un simulacro de incendio, se le enseña a los jóvenes o a las personas a cómo actuar en medio de un desastre. Por ejemplo, se le enseña a seguir las instrucciones, como por ejemplo, en caso de un incendio, no use las escaleras, no use el ascensor, use las escaleras. Esas son recomendaciones que se dan. No use el ascensor, use las escaleras en caso de terremoto. Y asimismo el Señor permite las tentaciones para que nosotros practiquemos encontrar cuál es la salida que Él ha provisto, para que aprendamos a huir de lo que no nos conviene y a encontrar la ruta de escape. En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Así que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y nos provee una vía de escape. Así que cuando se hace un simulacro, precisamente lo que se hace es proveerle a la persona una vía de escape y se le entrena para que identifiquen esa vía de escape, para que cuando llegue el momento de dificultad sepa cómo encontrar la ruta para escapar del peligro. Así que, así como dice el letrero, en caso de incendio, no use el ascensor. Pudiéramos decir también, en caso de pornografía, no use el celular tarde en la noche ni a solas. Pudiéramos decir también, en caso de encontrarse con una chapeadora, no comparta su número de teléfono. O pudiéramos decir, para las mujeres casadas o para los hombres también, en caso de encontrarse con un enamorado del colegio o con una novia del colegio, nada de charlas para recordar los viejos tiempos. O pudiera ser para las jóvenes, en caso de un enamorado impío, no dar cuenta de Instagram o de Facebook o su número de teléfono. Así que todas estas situaciones que pudieran ser una tentación ameritan que nosotros tengamos en nuestra mente cuál es la ruta de escape y qué cosas podemos y no podemos hacer en esta situación. Y el Señor desea que nosotros aprendamos a estar listos para buscar y para identificar esas rutas de escape. Por eso el Señor permite las tentaciones. Él nos está entrenando para el momento en que vengan los ataques, no caigamos en las redes del enemigo. Y ustedes saben muy bien que el Señor no nos va a tentar más allá de lo que podemos soportar. Así que tampoco podemos decir, como diría tal vez una persona muy espiritual, el Señor me está permitiendo esta tentación porque Él sabe que yo soy una persona muy ungida y Él sabe que la unción me va a proteger para no caer en este pecado. Si Dios lo está permitiendo,
es porque esta es su voluntad. Él quiere que yo venza esta tentación. No, el Señor no te está llamando a que venza la tentación. El Señor te está mandando a que coja la ruta de escape, como lo hizo José, que dice la palabra del Señor, como leímos, que cuando ella le asió la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, ¿qué hizo José? Salió huyendo. Esa fue la ruta de escape de José. Sí, nadie diga ni piense que puede enfrentar la tentación y que va a vencer la tentación y que Dios lo está llamando para que enfrente esa tentación en el nombre de Jesús y la venza. No, el Señor lo que te está mandando, como le dice a Timoteo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad y se traspasaron con muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Lo que él está diciendo es, huye de la tentación al dinero y huye también de las pasiones juveniles. Busca la ruta de escape y escapa por tu vida. Aprende a encontrar la ruta de escape en medio de las tentaciones, porque para eso Dios la permite, no para que tú intentes superarla. No tengas un mayor concepto de ti del que tú debas tener, porque puede que estés cometiendo un grave error. Lo tercero que quiero señalar y lo último es que el Señor permite las pruebas en nuestras vidas, así como Él permite que vengan las consecuencias, así como Él permite que vengan las tentaciones para enseñarnos a encontrar la ruta de escape y para entrenarnos a rechazar el mal. Así el Señor también permite que vengan las pruebas a nuestras vidas. Él permite que vengan las pruebas para ayudarnos a fortalecernos, primero para mostrarnos nuestras debilidades y ayudarnos a crecer. El propósito de las pruebas es perfeccionarnos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Sea que estemos pasando por una consecuencia, o sea que estemos pasando por una tentación, debemos recordar que debemos ser humildes y nunca juzgar incluso a aquellos que han caído en una tentación pensando, no, yo no voy a caer nunca en esa tentación. La palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Pero aquí el Señor nos habla acerca de que debiéramos gozarnos cuando estamos en medio de las pruebas, porque las pruebas vienen con un propósito específico y es con el propósito de perfeccionarnos, ayudarnos a crecer en el Señor. La palabra de Dios dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Así que las pruebas pueden venir para afligir nuestras vidas. Eso puede suceder de tal manera que en 1 de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulte en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que Dios prueba nuestra fe. Dios trabaja con nosotros, porque en las pruebas se verifica el entendimiento que tenemos de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos en Él, que seamos perfeccionados. Y una de las cosas que Él desea es que nosotros entendamos cuál es su buena voluntad para con nosotros y no estemos confundidos. Porque el hecho de que venga una tragedia sobre nuestra vida no quiere decir que Dios quiere destruirte. El hecho de que venga una tentación sobre tu vida, el hecho de que venga una consecuencia o el hecho de que venga una prueba, no es que Dios te quiere destruir, no es que Dios quiere destruir al hermano. Dios siempre tiene un propósito para edificar nuestras vidas, para corregirnos, para que aprendamos a rechazar el pecado y para que aprendamos a identificar nuestras debilidades y nos fortalezcamos en Él. Las pruebas precisamente hacen eso. La Biblia dice que Abraham fue probado.
Y miren el entendimiento que tenía Abraham acerca del Señor. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Y dice en el verso 19, él consideró, escuchen esto, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea que él entregó a su hijo en un altar pensando que Dios era poderoso para resucitarlo después que él lo matara. A ese nivel estaba la fe de Abraham. Miren el entendimiento que tenía Abraham acerca de su Dios. De decir, yo estoy seguro de que Él lo puede levantar. Y si Él me lo está pidiendo, es porque Él va a hacer un milagro y lo va a resucitar nuevamente. Miren el entendimiento y la fe que tenía este hombre. La realidad es que los hombres de Dios, cuando le llegan la prueba, cuando tú conoces y has renovado tu entendimiento delante del Señor y tú no ves la cosa como la ve el mundo, porque el mundo cuando te ve que viene una prueba, una dificultad, lo que te juzga y dice, mira, le está pasando eso por desordenado, le está pasando eso porque no se llevó de consejo, le está pasando eso porque es una persona sin entendimiento, por rebelde, le pasó eso porque es una persona, porque no es tan inteligente como yo. Sin embargo, cuando Dios permite que venga las situaciones, el Señor quiere que nosotros entendamos que Él siempre lo hace con propósito. Y uno de los ejemplos es el ejemplo de Job. Les invito a ir a Job, capítulo 1, versículo 21. Este es uno de los versos más hermosos. Si miramos este verso, dice la palabra del Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la palabra que cuando a José le dio todas las informaciones de la muerte de sus hijos, de la pérdida de su ganado, cuando todas las tragedias llegaron delante de sus oídos, las palabras de Job fue Jehová dio y Jehová quitó. Miren el entendimiento de Job acerca de quién era el Señor. Él dice, bendito sea el nombre de Dios. Y aún dice, pasándole todo esto, Job no pecó porque no le atribuyó a Dios de propósito alguno. Job siempre creyó que Dios algún propósito tenía en medio de esta situación. Por cierto, el pensamiento de que todas las cosas suceden por alguna razón, hoy día se ha hecho muy popular decir que eso es parte de la doctrina estoica. Sí, hoy día se dice, si tú dices y tú crees que todas las cosas suceden por una razón, es porque tú estás hablando de la doctrina estoica. En el año 300, los estoicos enseñaron eso. Pero sin embargo, este pensamiento no se encuentra, no fue escrito en el año 300 por los estoicos, sino que en realidad lo vemos aquí en el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia y que fue escrito por el año 1500 antes de Cristo. O sea que cuando los estoicos en el año 300 hablaron acerca de este principio, ya en el año 1500, ya Job, por el Espíritu Santo, había establecido de que en el Señor siempre hay un propósito. En todas las cosas hay un propósito. Y hago este aclarando por si ustedes escuchan acerca de los estoicos, no se dejen confundir, porque tratarán de hacerle pensar de que eso fue su idea, cuando eso proviene de la palabra del Señor. Así que todo viene con un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y Dios, dice la palabra del Señor, ha diseñado el día bueno y el día malo, el día de la prueba. Job dijo, como cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Job respondió como
suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado, también recibimos el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir. Y en todo esto no pecó Job de sus labios. Miren el entendimiento que tenía Job. Me está pasando esta prueba, pero esto viene de Dios y como yo he recibido las cosas buenas, también voy a recibir el día malo. Qué actitud, qué entendimiento, qué fe. Y termina, y de una de las cosas que él dice, aunque él me mate, en él esperaré. La confianza, el entendimiento que tenía Job delante de su Dios era algo maravilloso. Y la realidad es que algunas veces las situaciones, aunque somos creyentes, se pueden tornar difíciles y confusas y pueden traer incluso algo de descrédito sobre la vida de un creyente. Pablo mismo dice que él se recomienda, pero miren en qué cosa él se recomienda. Él dice en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad. Me recomiendo, nos recomendamos en el Espíritu Santo, con amor sincero. Pero empieza a decir en el verso 8, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Cada una de estas situaciones que Pablo menciona pueden ser situaciones de prueba, de dificultad, de mala fama, llamándole ser impostores, tratados como desconocidos, como moribundos, como castigados, como entristecidos, como pobres, como no teniendo nada. Nadie quiere verse en ninguna de esas situaciones. Esa es la realidad. Y sin embargo, Pablo está diciendo, nos recomendamos en esas situaciones, porque en la vida del creyente pueden llegar cualquiera de estas situaciones como le llegaron a Job, todas esas desgracias. Imagínense la gente, sus familiares, sus vecinos, juzgando a Job y diciendo, este hombre debió haber hecho algo terrible para que le suceda eso. Y hay una cosa real, cuando nosotros caemos en desgracia, la gente se aleja de nosotros. Sí, la gente se aleja de nosotros. Lamentablemente, todas estas situaciones, nadie quiere estar con el pobre, nadie quiere estar con el desconocido, nadie quiere estar con el moribundo, ni con el castigado, ni con el entristecido. La carne no quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú visitas, cuando tu amigo cae en desgracia, si tú te asocias con el que está en desgracia, la carne piensa, se me puede pegar algo de eso. Sí, es así que piensa la carne, se me puede pegar, mejor le saco los pies. Por eso que la gente dice que tú conoces a tu verdadero amigo cuando caes en la clínica, cuando caes en la cárcel. ¿Por qué? Porque el mundo abandona al que fracasa. Porque piensa que su tragedia le puede perjudicar, le puede afectar la reputación, me puede afectar económicamente. Así que las desgracias ponen a prueba a los amigos. Por eso Pablo dice, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Algunas veces solo queremos reír con el que ríe. Pero cuando llega el momento de la prueba, se prueba el verdadero amor. Recordemos 1 Corintios 13 que dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La prueba del verdadero amor es el momento de la prueba, el momento de la dificultad, el momento del fracaso. Ahí se prueba el verdadero amor. Pablo tuvo que experimentar eso cuando cayó preso. Dice él, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Es la realidad. Pablo mismo tuvo que sufrirlo. Dijo en el 2 Timoteo 1:15, todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. Pero dice una cosa muy importante. Él dice, todos me volvieron a la espalda.
Pero entonces dice en el versículo 16 algo hermoso. Dice, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Él dice, todo el mundo me abandonó, pero apareció un Onesíforo que no se avergonzó de mi cadena. Todo el mundo me sacó los pies porque caí en desgracia, porque me enfermé, porque caí preso, pero hubo una persona que dijo, aquí estoy. La realidad es que cuando una persona cae en desgracia, cuando cae preso o cuando sucede una desgracia de este tipo, muchas veces no queremos involucrarnos. Yo recuerdo un caso de un conocido mío, hace como 20 años, que se involucró la, en la invasión de un terreno. Así que ellos fueron a un terreno, tenía su título de una familia de aquí de San Francisco y ellos lo invadieron. Y la policía logró coger preso a los invasores y entre los que cogió preso estaba ese conocido. Entonces, como pastor, yo me enteré acerca de ese caso, era como un vecino de la comunidad y yo me enteré, fulano está preso porque estaba invadiendo esa tierra. Y yo me quedé en ese momento, mi decisión fue en ese momento, yo no voy a ir a apoyarle o a defenderlo en una actividad delictiva, porque él estaba robando terreno y yo no puedo ir a defender ese caso. Así que yo decidí no hacerlo, no apoyarle. Y hoy yo me pregunto, y aunque es cierto que él lo estaba haciendo mal, pero de todas formas yo me pregunto hoy día, ¿qué hubiera Cristo, qué hubiera hecho Cristo en medio de esa situación? Y hoy día yo tengo que reflexionar y pensar, ¿por qué razón mi amor llegó simplemente a protegerme a mí mismo? Hasta ahí llegó mi entendimiento, hasta ahí llegó mi amor. ¿Acaso el Señor estaba pidiéndome que yo hiciera lo que quizá me pudiera perjudicar a mí? E ir en auxilio y pedir una segunda oportunidad para una persona que había cometido un error. Así que como podemos ver, podemos reaccionar de diferentes formas cuando vemos que una persona comete un error o falla. Pero lo más común en nosotros es condenar lo que las personas, los errores de las personas. Qué bueno que Onesíforo, cuando vio que Pablo cayó preso, no dijo, cayó preso, por algo habrá caído preso. Lo cierto es que todos abandonaron a Pablo. Gracias a Dios por los Onesíforos. Hasta el mismo Señor Jesús, dice la Biblia, vio como sus discípulos salieron corriendo en el momento que llegó la policía, en el momento que lo cogieron preso, en el momento que se lo llevaron. Y el mismo Señor Jesús luego le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas realmente? Cuando llegan los fracasos se ve la calidad de nuestro amor fraternal. Y Pedro estaba muy seguro de que amaba al Señor. Y cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Jesús le estaba haciendo ver cómo el amor suyo, que tanto él proclamaba que amaba al Señor y que daría la vida por él, todo eso en realidad él tuvo que reconsiderarlo porque se dio cuenta de la realidad que había. Algunas veces tenemos un concepto de nosotros más grande que el que debemos tener. Pero qué bueno cuando en medio de la situación, de la tragedia, aparecen las Ruth. Miren lo que le dijo Ruth a Noemí, quien había perdido a su esposo, a sus dos hijos, y le estaba diciendo a Ruth, Ruth, vete para tu casa, para tu familia. Yo soy una mujer vieja, sola, tú no tienes futuro, búscate un hombre y cásate. Pero Ruth le dijo, no insista que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y Ruth rehusó abandonar a Noemí por causa de su desgracia. Gloria a Dios por las Noemí. Gloria a Dios por las Ruth. Jonatán, aunque David era perseguido por su padre, siempre estuvo ahí mano a mano con David.
ayudándolo, aconsejándolo. Y dice la palabra de Dios que lo amaba como a sí mismo, a pesar de las dificultades que David estaba sufriendo. También David pudo ver el amor y la fidelidad de Itai, que dice la palabra del Señor, que cuando David tuvo que salir huyendo de la persecución de su hijo Absalón, dice la palabra que Itai, David le dijo a Itai, Itai, no venga conmigo porque yo voy huyendo. Pero Itai le responde, vive el Señor y vive el Señor, que ciertamente donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Es verdad que muchos se burlaron de David porque él estaba pasando por un momento de dificultad, pero gracias a Dios por los Itai, que a pesar de que esté pasando por un momento de dificultad, y aunque David estaba siendo rechazado por el pueblo y traicionado por todo el mundo, Itai dijo, aquí estoy contigo. Una de las lecturas que más me gustó fue Juan capítulo 18, el mismo Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro seguía a Jesús, también otro discípulo estaba siguiendo a Jesús. Y este discípulo, dice, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Jesús estaba preso, pero aún a pesar de que él estaba preso, hubo un discípulo que entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y dice que Pedro estaba fuera a la puerta. Así que el otro discípulo que estaba dentro, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo que entraran a Pedro. Y es hermoso pensar que aunque todos los discípulos salieron corriendo, hubo uno que siempre estuvo al lado del Señor. En Juan 18:17 dice, entonces la criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro, ¿y no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no, yo no soy. Y hasta ahí llegó el acompañamiento de Pedro, que estaba mirando a Jesús de lejos y que viendo al Señor Jesús lo negó por temor. Pero sin embargo, dice el versículo 19:25, que cuando los soldados clavaron a Jesús en la cruz, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, María Magdalena, pero no solamente ellas. Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, le dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Y después le dijo al discípulo, discípulo, hijo, ahí está tu madre. Y dice que desde aquella misma hora el discípulo la recibió en su casa. Así que aún Jesús, gloria al Señor por los discípulos que están con nosotros en los momentos de dificultad. Gracias por esas personas como Juan, que fue quien escribió esta palabra, quien estuvo ahí al lado de Jesús, aún al lado de la cruz. Y qué bueno cuando encontramos a alguien que a pesar de que todos nos rechacen, a pesar del descrédito, como estaba Jesús en esa cruz, desnudo, avergonzado, además de su madre, ahí estaba el discípulo amado. Y se cumplió lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, que un amigo siempre es siempre afectuoso y en tiempo de angustia es como un hermano. Porque dice la palabra que ese día Juan asumió a María como si fuera su madre y la recibió en su casa. Y estuvo ahí con el Señor apoyándole hasta el último momento. Ese es el modelo que el Señor nos está dando. Porque aunque tú no lo creas, aunque todos te abandonen, tal como lo dijo Pablo, todos me abandonaron, pero el Señor no me dejó solo. El Señor nunca se ha apartado de ti en el momento de la dificultad. Así es que Él quiere que nosotros nos amemos, que en medio de la dificultad y de la prueba estemos para apoyar a los demás, aunque eso nos cueste. Quizá que las demás personas nos juzguen como
Y si eso representara también, y si representara que hubiera algún descrédito de nuestra parte, porque aquí estaba Juan delante de Jesús, el crucificado. Eso le podía costar descrédito, pero a él no le importó. Como no le importó ir tampoco al patio del sumo sacerdote, tampoco le importó estar aquí delante de Jesús, cuando todos los demás discípulos estaban corriendo. Ahí estaba Juan. Sería por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo 25:34, que el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, tuve sed, fui extranjero, estaba desnudo, estaba enfermo, estaba en la cárcel. Ustedes vinieron a mí, me dieron de comer, me dieron de beber, me recibieron, me vistieron, me visitaron y vinieron a mí. ¿Sería por eso que el Señor lo está diciendo? ¿Será que el Señor nos está invitando a que estemos dispuestos a ir a auxiliar y a estar dispuestos a apoyar a aquellas personas que están pasando por pruebas, por dificultades? Y que en vez de atemorizarnos, en vez de avergonzarnos, en vez de pensar en en nuestra propia justicia, nuestro nombre, en cuidar nuestra apariencia, seamos lo primero en decirle a aquel que cayó en desgracia: aquí estoy para ayudarte. Tú perdiste la comida, pero aquí estoy yo para ti. No tienes que tomar, pero aquí estoy yo para ti. Tú eres extranjero, pero aquí estoy para ti. Tú has pasado por una tragedia, te quedaste desnudo, no te preocupes, aquí estoy yo para ti. Estás enfermo, no te preocupes, tú tienes mi apoyo. Estás en la cárcel, aquí estoy contigo. Ese es el tipo de relación que el Señor quiere que tengamos los unos a los otros. Ese es el tipo de amor al que Él nos está llamando. No como lo hace este mundo, que rechaza a los que fracasan, que se aleja de aquellos que no le van a proveer ningún beneficio, sino y que trata de proteger, cada quien trata de proteger su nombre y su prestigio, alejándose de los que han fracasado. No. Es maravilloso ver el caso de Job. Al final dice la palabra del Señor que Dios llamó a los tres amigos de Job y le dijo a Job, y dijo: mi siervo Job orará por ustedes. A él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez. Y le dijo: se ha encendido mi ira contra ti, contra tus dos amigos, le dijo, porque no han hablado de mí lo recto. Usted tenía un entendimiento equivocado y Job va a orar por ustedes. Nunca debemos juzgar ni abandonar al que sufre un fracaso en la vida, a quien está pasando una prueba, una dificultad. La palabra nos dice: gozaos con los que se gozan, llora con los que lloran. No permitamos que ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la autopreservación, ni la altivez nos aleje de aquellos que están en dificultad. Y que nunca juzguemos a nuestros hermanos porque estén en medio de una tentación, porque estén sufriendo una calamidad o las consecuencias de su pecado, ni porque estén pasando por una prueba. El Señor nos pide que nuestro amor sea un amor fiel, que seamos fieles los unos a los otros y que procuremos reír con el que ríe y llorar con el que llora. Cierra tus ojos en este momento y si tú has recibido en tu espíritu la reprensión del Señor y la palabra ha llegado a tu corazón, te ruego que ores conmigo pidiéndole perdón al Señor. Padre, te pedimos perdón en este día. Te pedimos perdón porque sabemos que en muchas ocasiones, debido a nuestro orgullo, debido, Señor, a la manera en la que hemos aprendido a pensar en nuestros propios intereses personales, hemos rechazado muchas veces
a aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Le hemos dado la espalda a aquel que está pasando por una prueba, a aquel que está pasando, Señor, por un momento difícil. Te ruego, Padre, que tú perdones mi pecado. Perdona nuestro pecado y enséñanos a amar como tú amas, incondicionalmente. Quita de nosotros esa arrogancia, esa autosuficiencia, esa confianza en nosotros mismos que nos hace creer que nosotros no llegaríamos ahí y que el otro se merece y que quizá el otro está recibiendo el castigo de sus errores. Ayúdanos a tener el entendimiento que tú tienes, a ver al caído como tú lo ves, con amor, con comprensión. Enséñanos a ser como tú, Padre. Y enséñanos y ayúdanos a ser lo primero a estar ahí para apoyar al que está sufriendo. Y a no juzgarle, sino amarle con amor sincero. Enséñanos a ser empáticos. Enséñanos a amar. Enséñanos a reír con el que ríe y a llorar con el que llora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Paz de Cristo, mis hermanos. Dios les bendiga a todos.